Muy buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Oaxaca. En esta ocasión tenemos con nosotros al candidato a magistrado en materias penal y de trabajo. Él es Moisés Chicati Como. Y hoy vamos a platicar sobre todo para conocer su formación académica, para conocer sus propuestas y para conocer también un poco más en qué es esta materia penal y de trabajo. Pero primero vamos a empezar esta entrevista preguntándole quién es Moisés Chicati Como. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a esta plataforma, a esta entrevista. Gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía, de poder eh, hacer esta propuesta o que nos conozcan a través de estas entrevistas que se están haciendo por parte de Radio Universidad. Soy Moisés Chicati Como, soy candidato a magistrado de circuito en materias penal y del trabajo, como ya se indicó. Soy originario del Istmo de Tehuantepec, concretamente de Tehuantepec, de Santo Domingo, Tehuantepec. Eh, Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Eh, También tengo estudios de posgrado. Estudié una maestría por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. También he estudiado pues un doctorado. Estoy en la fase de titulación, ya en los trámites de la titulación. Esto por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y actualmente pues estoy estudiando otra maestría en Derecho Judicial por la Universidad de Perugia, Italia, en colaboración con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Eh, en mi función como servidor público, pues he realizado diversas actividades. Me he desempeñado como agente del Ministerio Público, eh, a través de un proceso de selección, a través de evaluaciones que tuvimos que superar para poder entrar como parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Posteriormente vino el cambio del sistema escrito al sistema oral. En el, en el 2007, en el estado de Oaxaca, se dio esa transformación y fui parte de esa primera generación. Eh, Fuimos el segundo estado después del estado de Chihuahua, quien fue quien echó a andar el sistema acusatorio en el 2007 también, pero ellos empezaron en enero y nosotros empezamos en septiembre de ese mismo año. Entonces fuimos el segundo estado en operar el nuevo sistema, como se le conoce, el sistema acusatorio. Posteriormente, pues me preparé también para poder entrar al curso para ser juez de control en este caso, también a través de algunas evaluaciones, a través de algunos exámenes, logramos acreditar, pues, estar en condiciones de desempeñar esta función jurisdiccional y desde el 2016 pues he desempeñado esa función, primero como juez de control y en la actualidad pues me estoy desempeñando como juez de Tribunal de Enjuiciamiento Penal en la región del Istmo. Entonces, así a grandes rasgos, este es mi perfil, ha sido mi perfil laboral y mi perfil académico, ¿no? He realizado esas actividades académicas. También dentro de estos estudios de posgrado, pues he llevado a cabo otros estudios, otros diplomados, otros talleres, otros cursos, que las mismas instituciones a las que he pertenecido, pues nos han proporcionado, nos han capacitado y hemos tratado de estar a la vanguardia de todo lo que corresponde al tema de
procuración y administración de justicia. Entonces, me siento como un hombre de reto, siempre buscando nuevos horizontes, siempre estar actualizándonos en la materia de justicia penal, que es mi área donde me he desempeñado desde que ingresé a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Me tocó el sistema tradicional, me tocó integrar las averiguaciones previas, me tocó ir a los lugares de los hechos, a las escenas de crimen, eh, consignar las averiguaciones previas, como se decía, ante el órgano jurisdiccional. Y después, bueno, como te explicaba, pues se hizo el cambio, la transición del sistema escrito al sistema oral. En fin, esto es a grandes rasgos lo que puedo decir de quién es Moisés Chicaticomo. También considero que soy un hombre afortunado porque pues tengo a mi familia, mis padres fueron personas que se dedicaron al trabajo, eh, fueron telegrafistas, los dos fueron telegrafistas, se conocieron en telégrafos cuando eran muy jóvenes, ahí se casaron ellos y pues nosotros somos seis hijos de ese matrimonio. Yo soy el más pequeño de todos. Entonces, pues mis padres ya no viven, ya no están en este plano terrenal, pero pues nos sentimos con muchas bendiciones por haberlos tenido a ellos como padres. ¿Por qué? Porque nos enseñaron muchos principios, muchos valores que el día de hoy pues nos han servido para ser buenos ciudadanos y todos terminamos una carrera, hemos contribuido de alguna forma dando un servicio al Estado, a la sociedad. El primero es médico, es mi hermano Daniel, y así mi hermano David, Francisco también son licenciados en Derecho, Joel, José son arquitectos, y su servidor, pues también la carrera de Derecho, ¿no? Entonces todos de alguna forma hemos sido personas que hemos contribuido en algo para la sociedad oaxaqueña. Entonces creo que eso podría sintetizar mi vida, obviamente sin dejar de lado pues la parte familiar ya cuando me caso con Norma Núñez Mendoza, es mi esposa, la conocí en la Facultad de Derecho, ella también es abogada, desde el primer año nos conocimos, y de ahí iniciamos toda una vida ya cuando nos casamos, terminando la carrera en en el 95. Y tenemos tres hijos, ya son jóvenes nuestros hijos, dos profesionistas ya. Vianney es comunicóloga, Moisés es fisioterapeuta, y Valeria Escanda, que es la menor, pues está estudiando la carrera de biología marina. Entonces, pues esta es la vida que te puedo contar de mí, puedo exponer, y me siento un hombre afortunado por todo lo que he vivido. Muchas gracias, licenciado. También queremos al respecto saber sobre, usted está postulándose para magistrado en las materias penal y de trabajo. ¿Podría explicarnos, por favor, qué hace un magistrado en materias penal y de trabajo? Bien, el magistrado de circuito en materia penal y de trabajo, o un magistrado en materia civil y administrativo, por ejemplo, pues es el funcionario, el servidor público eh, jurisdiccional que le va a tocar resolver en última instancia, ya en último momento, pues un asunto de la naturaleza que sea, puede ser de naturaleza civil, administrativo, naturaleza penal. Si nos centramos en un asunto de naturaleza penal,
a ese magistrado de circuito le va a corresponder revisar pues la resolución que haya dictado un juez en primera instancia eh, a través del amparo directo que pueda promover la persona que se siente afectado o afectada del sentido de esa resolución. Puede ser que el juez condene a una persona por el delito de despojo. Vamos a hacer un ejemplo para que sea un poquito más práctico esto. Vamos a pensar que el juez de primera instancia condene a una persona por el delito de despojo, pero la persona que ha sido condenada por ese juez considera que no fue valorada debidamente la prueba, porque a lo mejor durante el proceso penal que se llevó a cabo hubo alguna falta de observación a los principios del debido proceso o se violó algún derecho humano. Entonces se va al recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada, que son los magistrados que revisan esa resolución de ese juez. Entonces el inconforme presenta su recurso de apelación y vamos a suponer que los magistrados que son los que supervisan, los magistrados del Estado, del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, revisan la resolución del juez de primera instancia y ellos consideran que estuvo bien la resolución del juez, ¿no? Y dicen, vamos a confirmar la resolución de ese juez de primera instancia porque no advertimos que haya resuelto de manera incorrecta, creemos que sí resolvió bien y confirman su resolución. Obviamente que esa persona que está siendo sentenciada no está de acuerdo aún con esa resolución, pero ¿qué tiene que hacer? Bueno, le queda un recurso más, un recurso extraordinario, que es, por ejemplo, el amparo directo. Entonces, el amparo directo se va a presentar y al que le va a corresponder resolver ese amparo directo, pues va a ser a ese magistrado de circuito. Y el magistrado de circuito, en materia penal, va a revisar todo el proceso y también parte de la sentencia, con la finalidad de detectar si hubo alguna inobservancia del juez en su resolución, es decir, si violentó algún derecho humano o violentó el principio de debido proceso. Y vamos a suponer, ejemplificando este asunto, de que la persona que ha sido condenada sea una persona de una comunidad indígena, pero era una persona que hablaba muy bien el español y todo, y entonces a lo mejor el magistrado dice, pero aquí advierto que sí es cierto que el acusado habla muy bien el español y entiende, pero también es cierto que él dijo que era de una comunidad indígena, y a lo mejor el magistrado de circuito o los magistrados de circuito deciden que el procedimiento no fue el correcto porque el juez no le asistió o no le dio intervención a un intérprete o un traductor de la lengua de esa persona que fue sentenciada. Y entonces el magistrado va a ordenar que se reponga ese proceso porque el acusado, el sentenciado, no fue debidamente asistido en el proceso por un intérprete. Entonces, va a ordenar que se reponga ese procedimiento penal, ese proceso penal, y ese magistrado habrá cumplido en última instancia ya, es el que tiene la última palabra para resolver un asunto de esta naturaleza. No necesariamente todos los asuntos van a llegar ante el magistrado, porque pues, a lo mejor algunos se queden en la primera instancia o en la segunda instancia. Y mientras la persona no interponga algún amparo directo contra una sentencia como la que acabamos de explicar, pues el magistrado no conocerá de ese asunto, sino que va a conocer en la medida en que
accione la persona que se sienta afectada en su esfera jurídica por considerar que es una persona que no cometió el delito, por ejemplo, o porque considera que se violentó algún derecho humano o un principio del debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que le toca a un magistrado, en este caso, en materia penal, resolver un asunto. Lo mismo puede hacer pasar en una sentencia de naturaleza civil, y al que le va a corresponder revisar esa sentencia, pues va a ser al magistrado en esa materia. Lo mismo en una resolución laboral, es exactamente lo mismo. Es decir, una resolución que ponga fin al proceso es, en ese caso, que se puede llegar a conocer a través de un amparo directo. Al que le corresponde conocer, pues es a un magistrado de circuito, dependiendo de la materia que sea. Entonces, con este ejemplo, no sé si pueda quedar más o Sí. menos claro una de las funciones que realiza el magistrado, conociendo en este caso de una sentencia, de una resolución que puso fin al proceso, y la parte afectada o la parte que no se siente, no está de acuerdo pues con la resolución, pues podrá interponer el recurso de amparo directo. Previamente habrá que agotar pues el, el recurso ordinario, como es la apelación. A usted le va a tocar las materias penal y de trabajo. Son, pues, en cuestión de justicia es donde más la gente se queja, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene usted de la justicia en Oaxaca? No, yo tengo 26 años dentro del campo de la justicia, de justicia penal. Como hace rato explicaba, yo he sido Ministerio Público, he sido fiscal, y en la actualidad, pues desde el 2016 he desempeñado el cargo de juez. Estoy inmerso en el tema de la justicia penal, y es un tema bastante, eh, es un tema que se siente, que la gente siente que se debe de fortalecer esa parte, esa área de, de- de la sociedad. Y considero que sí, desde luego es un tema que requiere de mucho, requiere de enfocarse en esa parte. Eh, Mucho tiene que ver un gobierno de un estado, de un país, con este tema, el tema de seguridad. Es necesario invertir, dedicar un presupuesto al tema de seguridad, al tema de procuración de justicia, al tema de administración de justicia. Es un tema que el Estado no puede dejar de lado, tiene que enfocar sus baterías también a esta parte. En esa medida, considero que se pueden mejorar las condiciones de justicia que exige la gente, que merece la gente. Entre más personas capacitadas tengas en una institución como la Fiscalía General del Estado, donde estés capacitando de manera constante al fiscal, a los peritos, a los agentes investigadores, y les des una capacitación adecuada de relaciones humanas, de cómo tratar a las personas, a los usuarios, eh, dignificar un poco el sueldo de los agentes del Ministerio Público, de los fiscales. Todo esto conlleva, considero que es necesario que el Estado siempre inyecte ese presupuesto, ese recurso, para que las personas encargadas de la procuración y la administración de justicia pues mejoren esa calidad en el servicio. Entonces considero que sí, desde luego, no podemos decir que tenemos una justicia en este momento que la gente lo perciba como algo que está muy bien. O sea, considero que sí, la gente tiene esa percepción, y es una realidad también. No podemos decir que estamos bien en materia de justicia, sí, pero necesitamos eh,
hacer ese esfuerzo, el Estado necesita hacer ese esfuerzo y dedicar un presupuesto, eh, pues, con esa finalidad de que realmente mejoren las condiciones de las personas que se dedican a hacer este trabajo, porque en esa medida también mejorará las funciones de ellos ante una sociedad que demanda, pues, un mejor servicio, una mejor calidad en el servicio y tener acceso a la justicia. Tener fiscales, jueces, magistrados bien capacitados, bien conocedores de la materia que van a desarrollar, a lo que van a dedicarse, y en esa medida va a mejorar mucho el tema de la justicia. Es evidente que sí podríamos estar en una situación en donde la justicia merece más atención, requiere más tiempo, más capacidad, y en esa medida mejorará el tema de justicia en México, en Oaxaca. Y a propósito de esto, ¿cuáles serían sus propuestas? ¿Cómo va a cómo va a ser su actuar en caso de resultar ganador para este puesto de magistrado? El magistrado, el juez, los ministros, los que vayan a llegar a ocupar estos cargos, desde luego, en caso de que yo sea favorecido para ocupar este cargo, pues lo que tengo que hacer yo como un funcionario jurisdiccional, pues es desde luego eh, observar y aplicar debidamente lo que establecen nuestras leyes, lo que establece la constitución política de nuestro país, de nuestro estado, ¿no? Aplicar pues los tratados internacionales, eh, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos Humanos, en fin, todos los instrumentos internacionales que regulan la actividad jurisdiccional para poder administrar una justicia de manera adecuada. Es lo que puede hacer un servidor público con estas características, porque no puede un juez decir, bueno, es que yo voy a llegar y voy a cambiar las leyes, porque no es su función, además, ¿no? O sea, el poder legislativo tendrá que realizar esta función. El tema de presupuestos que decíamos hace rato, pues es un tema que tiene que ver con la voluntad de las personas que están al frente de las instituciones de hacer las gestiones para poder mejorar esas condiciones, ¿no? De los trabajadores, de las infraestructuras, las instalaciones, de un trato más digno al usuario, a las personas que por alguna necesidad tienen que recurrir ante la gente del Ministerio Público, ante un juez, porque pues ellos lo están haciendo precisamente porque tienen una necesidad para poder obtener ese servicio que les corresponde. Entonces, en esa medida, creo que el juez, el magistrado, pues tiene que ajustarse a sus facultades, a sus funciones, pero aquí es un trabajo en conjunto donde están involucrados, repito, pues los titulares del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, para mejorar el tema de justicia. Es algo que se tiene que hacer de manera coordinada. En esa medida considero que el servidor público puede dar un mejor servicio. No tenemos un plan de trabajo como un diputado o un senador o un presidente municipal o algún cargo de elección también popular, porque no es nuestra función. Nuestra función es llegar y velar que se respeten los derechos humanos, que se cumpla con el debido proceso, que se observen los principios que se encuentran establecidos, repito, en la Constitución, tanto del país como del Estado, y en los diversos instrumentos internacionales. Desde luego, tienes que estar en un estudio constante para poder resolver de manera correcta, de manera adecuada, pues los asuntos que son puestos a tu consideración. Y pues bueno, no nada más es que tengas el conocimiento, la experiencia
de muchos años, sino que también debes de tener otras cualidades, otras características que requiere tener un juez, un magistrado. El hecho de que seas una buena persona, también tratas de ser una buena persona, porque esto lo adquieres desde casa, cuando eres pequeño, los principios que te enseñan tus padres. Toda esta situación tiene mucho que ver con un buen juzgador, un buen magistrado. También el hecho de que seas prudente, la prudencia también es uno de los principios, una de las virtudes que siempre nosotros como personas tratamos de alcanzar para poder desempeñar una buena función. Entonces, pues, podemos decir que para que puedas ser un buen juez o un buen magistrado, un buen ministro, aparte de los conocimientos que has adquirido durante estos años por los estudios que has realizado y también por la experiencia que puedas tener, por los años también que ya llevas desempeñando ciertas funciones dentro de la materia, pues aunado a esos dos elementos también necesitas tener esas cualidades, esas características que debe tener cualquier juez o cualquier magistrado. En resumen, podría decir, pues lo que ofrezco en el caso de llegar yo a ser magistrado de circuito, pues tendré que ser una persona que me dedique a revisar los asuntos, estudiar, garantizar los derechos humanos de las personas que están involucradas en el proceso, el debido proceso, en fin, todos los principios que rigen dentro del proceso penal. Y brevemente, por favor, ¿podría decirle, dirigirse a nuestro auditorio y decirle por qué debería votar por usted? Oh, sí, gracias. Pues bueno, yo voy a aparecer primero, debo decir que voy a aparecer en una boleta de color rosa. Van a ser 6 boletas de distintos colores, de distintos cargos. En el caso, yo estoy participando o soy candidato a magistrado de circuito en materias penal y del trabajo y voy a aparecer en la boleta de color rosa. Todos los candidatos tenemos un número asignado porque se hizo la relación en base al orden alfabético, un orden alfabético. Van a haber 2 columnas en la boleta. De un lado van a aparecer los nombres de las candidatas y en la otra columna van a aparecer los nombres de los candidatos. En la parte de arriba de las columnas van a aparecer unos casilleros o unos recuadros donde ahí hay que anotar el número del candidato. Entonces, las personas que vayan a votar por mí lo van a poder hacer anotando el número 21 en ese casillero o en ese recuadro. ¿Y por qué deben de votar por mí? Porque no soy una persona improvisada, porque tengo muchos años de experiencia en materia de justicia penal, porque soy sensible ante una justicia que la gente necesita por las razones que ya dijimos. Eh, la oportunidad de haber sido agente del Ministerio Público, de haber sido fiscal y ahora resolver los asuntos como juez que son puestos a mi consideración, pues me ha hecho o me ha vuelto sensible, porque estando en el campo de la procuración de justicia, como fiscal, como Ministerio Público, pues eh, hablas con las partes, hablas con la víctima y sabes el problema por el que atraviesan y la necesidad que les da el tener que ir ante un fiscal, ante un ministerio público, porque pues desafortunadamente tuvo un evento delictuoso, lo que lo obligó y se vio en la necesidad de ir a presentar una denuncia. Y entonces a mí me tocó hablar directamente con las víctimas de diversos delitos y eso te vuelve muy sensible al momento de resolver ahora los asuntos, porque sabes lo que es pasar por todo ese proceso que tienen que pasar las víctimas. Por eso no es casualidad que, por ejemplo, en algunos países, para ser juez,
tienes que haber sido primero fiscal o agente del Ministerio Público, porque es parte de toda una preparación que tienes que llevar. No puedes, es decir, creo que te vuelve más sensible el hecho de que hayas conocido el proceso de una investigación ante el campo de la Procuración de Justicia para que puedas comprender mejor ya estando dentro de la Administración de Justicia, desempeñando una función jurisdiccional. Entonces creo que esa parte es necesario que el servidor público como autoridad jurisdiccional, pues puedas tener esa fase, esa parte previa y posteriormente realizar esa función de juez. A partir de ahí considero que tengo esa ventaja de poder desarrollar una función con esa sensibilidad. Por eso considero que estoy legitimado, me siento legitimado para ser candidato y considero que de llegar a ocupar ese cargo lo voy a desempeñar debidamente, lo voy a desempeñar correctamente por todo este bagaje de conocimiento, por todo este bagaje de experiencia que ya he adquirido durante tantos años. Por eso considero que sí debe de votar las personas, los electores por un servidor. Pues candidata, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. De verdad fue un gusto conocerlo. Recuerden que si quieren votar por Moisés Chicati como candidato a magistrado en materias penal y de trabajo, tienen que hacerlo en la boleta rosa con el número 21 en el apartado de los hombres. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Así Radio es. Universidad de Oaxaca. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que se aprecia que hagan esta actividad, porque de esa forma contribuyen para que las personas pues tengan un mejor conocimiento de qué va a ser este proceso electoral del 1 de junio y también pues para que se incentiven y puedan ejercer ese derecho como ciudadano que todos tenemos de acudir a las urnas y poder ejercer nuestro derecho de voto. Así que yo les agradezco y gracias por la invitación y estaremos pronto si nos invitan para una siguiente entrevista. Con mucho gusto estaremos. Claro que sí, con mucho gusto, candidato. Cuando guste, las puertas de Radio Universidad están abiertas para usted. En caso de resultar ganador, también nos encantaría tenerlo aquí en Radio Universidad.